Hola a toda la comunidad de Karma Familiar. Bienvenidos de nuevo a este espacio donde las máscaras caen y la verdad siempre encuentra su camino hacia la luz. Soy su narrador y hoy les traigo una historia que va a sacudir sus emociones. Una historia sobre la audacia de aquellos que creen que el ADN es un cheque en blanco. Las mujeres solteras no necesitan mansiones, me dijo mi padre con un desprecio helado hace una década, justo antes de cerrar la reja de mi casa y dejarme en la calle bajo la lluvia. 10 años después, construí mi propio imperio desde la nada, ladrillo por ladrillo. Ayer ese mismo hombre apareció en mi puerta con mi hermana menor y su prometido, midiendo mis cortinas y criticando mis muebles con total descaro. Sofía, dijo con esa arrogancia que tanto detesto, tu hermana por fin se casa con un buen hombre. Esta hacienda es el regalo de bodas perfecto de tu parte. Tú estás sola, un apartamento pequeño te basta. Me miraron esperando obediencia, esperando ver a la niña asustada que echaron años atrás. Lo que recibieron fue una lección brutal y definitiva sobre quién manda realmente aquí. ¿Quieren ver cómo se desmorona un imperio de mentiras? Pónganse cómodos, porque esto apenas comienza. El sol de media tarde caía a plomo sobre los campos de agave azul en mi hacienda, La Esperanza. El aire vibraba con ese calor seco y limpio característico de San Miguel de Allende, un calor que huele a tierra roja y a promesas cumplidas. Yo estaba arrodillada en la fila 12 del vivero principal, con las manos hundidas en la tierra fértil. Mis dedos rozaban las raíces de un agave tequilana joven, verificando la humedad del suelo. Mis botas de trabajo, unas viejas botas de cuero que habían visto mejores días, estaban cubiertas de una capa de polvo ocre. Y mi camisa de franela a cuadros tenía una mancha de grasa en el hombro derecho. Para cualquier extraño, yo parecería una peona más, una trabajadora contratada para ensuciarse las manos. Pero para mí, este era el momento más sagrado del día. Aquí, entre las plantas que no juzgan y el sol que no discrimina, yo era libre. Había comprado estas tierras cuando eran un basurero árido, una ruina olvidada por el tiempo y por Dios. Durante 5 años, vertí cada centavo que ganaba, cada gota de sudor y cada lágrima de frustración en este suelo. Ahora, La Esperanza no era solo una hacienda, era uno de los lugares de eventos más exclusivos de la región, valuada en más de 40 millones de pesos. Pero el valor monetario era lo de menos. Era mi santuario. Mi prueba tangible de que yo valía algo, a pesar de lo que mi familia había decretado. El sonido de un motor potente rompió mi concentración. No era el ruido familiar del tractor de don Anselmo, mi capataz, ni el zumbido de la camioneta de reparto de fertilizantes. Era un rugido agresivo, urbano, fuera de lugar. Me puse de pie lentamente, limpiándome el sudor de la frente con el dorso de la mano enguantada. A través de la neblina de calor que se levantaba del camino de grava, vi acercarse una camioneta SUV de lujo, color negro brillante, inmaculada. Era un vehículo que gritaba estatus a los 4 vientos. Avanzaba demasiado rápido, levantando nubes de polvo innecesarias que se asentaban sobre mis hileras de lavanda recién plantadas. Sentí una punzada de irritación. La puerta principal de hierro forjado, una pieza antigua que yo misma había restaurado, estaba entreabierta porque esperaba la llegada del veterinario para revisar a Gitano, mi caballo andaluz. Pero aquella camioneta no traía a ningún veterinario. El vehículo frenó bruscamente frente a la fuente central del patio de recepción, derrapando ligeramente sobre la grava suelta. El silencio que siguió fue tenso. Los pájaros, asustados por el ruido, habían dejado de cantar. La puerta del conductor se abrió con un golpe seco. Primero vi unos zapatos italianos de piel lustrada pisar mi grava rústica. Luego, unos pantalones de lino beige perfectamente planchados. Y finalmente, emergió él. Don Fermín. Mi padre. Habían pasado 5 años desde la última vez que lo vi cara a cara, en el funeral de mi abuela materna. En aquel entonces, me miró como si fuera una mancha en su camisa. Ahora, se ajustaba el saco sport azul marino y miraba mi hacienda no con desdén, sino con una mezcla de sorpresa y cálculo. Su cabello estaba más blanco, su piel más flácida, pero la postura arrogante, ese pecho inflado de gallo de pelea, seguía intacta.
Del lado del copiloto bajó mi madre, doña Delia. Llevaba un sombrero de ala ancha y unas gafas de sol enormes que cubrían la mitad de su rostro. Se abanicaba frenéticamente con la mano, como si el aire puro del campo fuera un insulto para sus pulmones acostumbrados al smog de la capital. Pero no venían solos. Las puertas traseras se abrieron y bajaron 2 personas más. Una era mi hermana menor, Soraya. A sus 26 años, seguía pareciendo una muñeca de porcelana, perfecta, frágil y vacía. Llevaba un vestido de verano que probablemente costaba más que el sueldo mensual de todos mis jardineros juntos. A su lado, un hombre joven al que no reconocí de inmediato. Alto, bronceado, con el cabello engominado hacia atrás y una sonrisa de suficiencia que parecía tatuada en su rostro. Llevaba la camisa desabotonada hasta la mitad del pecho, mostrando una cadena de oro, y mocasines sin calcetines. El clásico mi rey de la Ciudad de México. Nadie tocó el timbre. Nadie gritó buenos días. Simplemente tomaron posesión del espacio visual, como si fueran conquistadores llegando a una tierra salvaje. Caminé hacia ellos, el sonido de mis botas pesadas sobre la grava anunciando mi presencia. Buenas tardes, dije, mi voz ronca por el polvo y la falta de uso durante la mañana. Esta es propiedad privada. La entrada turística está a 2 kilómetros al sur. Esta es la entrada de servicio. Don Fermín se giró lentamente, bajando sus gafas de sol hasta la punta de la nariz para mirarme por encima de los cristales. Sus ojos recorrieron mi figura de arriba a abajo, el cabello revuelto, la cara sucia, los pantalones manchados. Hizo una mueca de disgusto, arrugando la nariz como si oliera algo podrido. Mire nada más, dijo, su voz resonando con esa autoridad impostada que solía hacerme temblar de niña. Cintia. 32 años y sigues viéndote como una peona. ¿No te da vergüenza recibir a tu familia en esas fachas? Ve a lavarte, hija, que traemos visitas importantes. Sentí el golpe en el estómago, familiar y nauseabundo. No, hola, hija, no, ¿cómo estás? Solo críticas. Solo vergüenza. No esperaba visitas, respondí, manteniendo mi tono neutral, aunque por dentro estaba gritando. Y repito, esta es propiedad privada. ¿Qué hacen aquí? Mi madre, Delia, se acercó dando pasitos cortos para no hundir sus tacones en la tierra. Ay, Cintia, no seas dramática, dijo con su voz cantarina. Somos tu sangre. ¿Desde cuándo necesitamos una invitación impresa para ver a nuestra hija mayor? Además, Soraya tiene noticias maravillosas que darnos. Y queríamos ver tu proyecto. Soraya se adelantó, ignorándome por completo para mirar la fachada de la casa grande. Era una estructura imponente del siglo XVIII que yo había restaurado meticulosamente, conservando los arcos de cantera rosa y los techos de viga de madera. Es más grande de lo que se veía en las fotos de la revista Arquitectura y Diseño, comentó Soraya, girándose hacia su acompañante. Mauro, mira ese balcón central. Sería perfecto para las fotos del brindis, ¿no crees? Con una cascada de flores blancas cayendo desde ahí. Mauro, el hombre de los mocasines, asintió con desinterés mientras sacaba un cigarrillo electrónico de su bolsillo. No está mal, dijo, exhalando una nube de vapor con olor a menta. Aunque el camino de entrada es un desastre. Mis autos deportivos no pueden rodar en esta grava corriente. Vas a tener que pavimentar esto con adoquín francés si quieres que traiga el Ferrari. Me crucé de brazos, sintiendo como la sangre empezaba a hervir en mis venas. ¿Se puede saber quién es este tipo y por qué está planeando remodelaciones en mi casa? Pregunté, elevando la voz lo suficiente para cortar su burbuja de fantasía. Mi padre se acercó, invadiendo mi espacio personal. Olía a colonia caramezclada con el olor rancio del tabaco viejo. Más respeto, Cintia. Este es Mauro de la Garza. Pertenece a la familia de la Garza de la capital. Gente de abolengo, constructores, políticos. No como los rancheros con los que seguro te juntas aquí. Mauro es el prometido de tu hermana. Soraya extendió su mano izquierda hacia mi cara con un movimiento teatral.
En su dedo anular brillaba un anillo. La piedra era grande, tal vez demasiado grande, y brillaba con una intensidad que me hizo sospechar de su autenticidad, aunque me guardé el comentario. Nos casamos en 6 meses, dijo Soraya con una sonrisa triunfal que no llegaba a sus ojos. Va a ser la boda del siglo, hermanita. Y papá tiene razón, ve a cambiarte. Hueles a estiércol. Tenemos que discutir la logística. ¿Logística? Repetí, incrédula. ¿De qué están hablando? Vamos a entrar, ordenó mi padre, mirando su reloj de oro. Hace un calor infernal aquí afuera y Mauro no está acostumbrado a este clima bárbaro. Prepara algo de comer. Y que sea decente, Cintia. Nada de tus guisos de pueblo. Queremos algo fresco. Antes de que pudiera responder, mi padre caminó hacia la entrada principal, empujando la puerta de madera maciza de 2 metros de altura como si fuera el dueño del lugar. Mi madre y la pareja lo siguieron, charlando animadamente sobre el color de las paredes del vestíbulo. Me quedé allí parada, sola en medio de mi patio, con las manos sucias y el corazón latiendo a 1000 por hora. Una parte de mí, la parte racional y empresaria, quería llamar a seguridad y sacarlos a patadas. Tenía el derecho. Tenía el poder. Pero otra parte de mí, la parte herida, la niña de 18 años que aún vivía en mi interior, estaba paralizada por la curiosidad morbosa. ¿Por qué ahora? ¿Por qué después de años de silencio e indiferencia aparecían todos juntos, como una manada de lobos con piel de oveja? Don Fermín nunca daba un paso sin interés. Si estaba aquí, si había manejado 4 horas desde la Ciudad de México, era porque necesitaba algo. Y yo iba a averiguar qué era antes de echarlos. Suspiré, sacudiéndome la tierra de los pantalones con fuerza innecesaria. Entré a la casa por la puerta de la cocina, el dominio de mi chef, doña Martita. ¿Quiénes son esos, niña?, preguntó Martita, picando cebolla con una velocidad vertiginosa. Entraron como Pedro por su casa. Es mi familia, Martita, dije, lavándome las manos en el fregadero industrial. O al menos, eso dicen sus actas de nacimiento. Prepara algo rápido. Una tabla de quesos y carnes frías. Y saca el vino tinto de la casa, no, espera, saca el vino barato. El que usamos para cocinar. No se merecen el bueno. Martita asintió con una sonrisa cómplice. Ella conocía mi historia. Sabía las noches que había llorado de soledad al principio, cuando esta casa no tenía ni techo. Me lavé la cara con agua fría, tratando de bajar el rubor de la ira. No me cambié de ropa. Decidí que si ellos iban a juzgarme, les daría el espectáculo completo. Yo era la dueña de la tierra, y la tierra ensucia. Cuando llegué al comedor principal, ya se habían acomodado. Mi madre había encontrado una botella de vino que yo tenía en exhibición, un gran reserva de 3000 pesos, y Mauro ya la había abierto torpemente, rompiendo el corcho. Estaban bebiendo en mis copas de cristal de baccarat. Mauro tenía los pies, con sus zapatos sucios, subidos en una de mis sillas de terciopelo francés del siglo XIX. El vino está un poco caliente, comentó Mauro al verme entrar, sin siquiera bajar los pies. Deberías tener una cava climatizada. La tengo, dije secamente, caminando hacia él y empujando sus pies fuera de la silla con un movimiento brusco. Pero ustedes no saben usarla. Y baja los pies de mi silla. Esa silla tiene más historia y clase que todo tu árbol genealógico. Mauro soltó una risita burlona, como si mi enojo fuera adorable, y se recostó en la silla. Cintia, siéntate, ordenó mi padre desde la cabecera de la mesa. Mi cabecera. El lugar donde yo me sentaba a cerrar tratos millonarios. Me senté en el extremo opuesto, cruzando las manos sobre la madera de caoba, mirándolos uno por uno. Tienen 5 minutos, dije, mirando el reloj de pared. Tengo un negocio que dirigir y empleados que supervisar. Díganme qué quieren y váyanse. Mi madre suspiró, negando con la cabeza mientras sostenía la copa de vino como si fuera un cetro. Siempre tan agresiva, hija. Tan masculina. Por eso sigues sola.
Ningún hombre aguanta a una mujer con ese carácter de capataz. Deberías aprender de tu hermana. Soraya es dulce, femenina, complaciente. Por eso consiguió un hombre como Mauro. Felicidades por tu dulzura, Soraya, dije con sarcasmo. ¿Vinieron a darme clases de feminidad o a otra cosa? Mi padre se aclaró la garganta y puso las manos sobre la mesa, entrelazando los dedos. Era su pose de negociador. Cintia, he estado pensando. Tú has hecho un trabajo aceptable con esta ruina. La compraste barata, la arreglaste. Bien por ti. Es un buen pasatiempo. Pero seamos realistas. Tú eres una mujer sola. No tienes hijos, no tienes marido y por lo que veo, con esas fachas, no tienes intención de conseguir uno pronto. ¿Para qué quieres 5 habitaciones? ¿Para qué quieres 3 hectáreas de jardín? ¿Para qué quieres un salón de eventos? Sentí un frío recorrer mi espalda, un presagio oscuro. Sabía hacia dónde iba esto. Era la misma lógica retorcida que usó hace 14 años para justificar por qué no pagaría mi universidad, pero si el coche nuevo de mi hermano, que en paz descanse, o donde sea que esté. ¿A dónde quieres llegar, papá? Pregunté, mi voz bajando una octava, volviéndose peligrosa. Esta hacienda, dijo él, abriendo los brazos como si abarcara todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio. Es el lugar perfecto para que Soraya y Mauro empiecen su vida. Tienen el espacio, el estatus, la ubicación. Mauro tiene muchos amigos influyentes, políticos, empresarios. Ellos le darán vida a este lugar. Tú solo vives aquí como un fantasma, rodeada de plantas y tierra. Me quedé en silencio, procesando la audacia. No estaban pidiendo prestada la casa para la boda. Estaban hablando de ocuparla. Así que, continuó mi padre, sacando un puro de su bolsillo sin pedir permiso. He decidido que este será tu regalo de bodas para tu hermana. Le transferirás la propiedad de la hacienda La Esperanza. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, denso. ¿Perdón? Solté, incrédula, sintiendo una risa histérica burbujear en mi garganta. ¿Escuché bien? ¿Quieres que le regale mi casa, mi negocio, mi patrimonio de 40 millones de pesos a Soraya? ¿Así nada más? No es un regalo cualquiera, es una dote, corrigió mi madre, sirviéndose más de mi vino. Es lo que se hace en las buenas familias, Cintia. La hermana mayor, que ha tenido la suerte de hacer dinero pero la desgracia de quedarse solterona, tiene la obligación moral de ayudar a la hermana menor a establecerse. Es un equilibrio, hija. Tú tienes el dinero, ella tiene la familia. Además, intervino Soraya, limándose una uña imaginaria, papá ya te consiguió algo más adecuado para ti. Un departamento en el centro de la ciudad. 2 recámaras, muy mono, aunque un poco viejo. Está cerca de tus oficinas administrativas. Así no tendrás que manejar tanto y podrás dedicarte a lo tuyo. A tus plantas y tus cosas sucias. Mauro y yo necesitamos la hacienda para recibir a la gente importante. Miré a Mauro. Él estaba sonriendo, mirando su teléfono, como si el traspaso de una propiedad millonaria fuera un trámite burocrático aburrido que no le concernía, pero del cual se beneficiaría enormemente. ¿Ustedes están locos?, dije, poniéndome de pie lentamente, apoyando los puños sobre la mesa. ¿Piensan que esto es un juego? Compré esta tierra cuando nadie daba un peso por ella. Cada ladrillo, cada viga, cada árbol que ven ahí afuera, lo pagué yo. Con mi dinero. Con mi sudor. Con las noches que no dormí. Con el dinero que ganaste porque te dejamos ir. Gritó mi padre, golpeando la mesa y haciendo tintinear las copas. Si no te hubiera echado esa noche, ¿seguirías siendo una niña mimada? Te hice un favor. Te hice fuerte. Me debes esto. Me debes todo lo que eres. De repente, el recuerdo me golpeó. El trauma, agudo y punzante, como un clavo oxidado. Hace 14 años. Era una noche de tormenta en la Ciudad de México. Yo tenía 18 años.
Estaba parada en la entrada de nuestra casa en Lomas de Chapultepec, empapada hasta los huesos, temblando incontrolablemente. Mi padre estaba al otro lado de la reja, seco, bajo un paraguas enorme que sostenía el chofer. «Si cruzas esa puerta para ir a esa universidad de granjeros», me gritó, su voz compitiendo con los truenos, «olvídate de que tienes padre. Olvídate del dinero, del apellido, de todo. Las mujeres de esta familia se casan bien con abogados o médicos, no se ponen a escarbar en la tierra como animales. Papá, por favor, solo quiero estudiar agronomía». «Es mi sueño», supliqué, llorando, sintiendo cómo el agua fría se mezclaba con mis lágrimas. «Entonces vete», rugió él, con una cara deformada por el odio. «Vete y muérete de hambre. Eres una vergüenza para mi apellido». Cerró la reja. Escuché el clac metálico del cerrojo eléctrico. Ese sonido. Ese maldito sonido metálico ha perseguido mis pesadillas durante años. Caminé 3 horas bajo la lluvia torrencial hasta una estación de metro, arrastrando una maleta rota. Esa noche cené un paquete de galletas rancias que encontré en el fondo de mi mochila. El sabor a sal, a lluvia y a humillación absoluta se quedó grabado en mi lengua para siempre. Volví al presente. El sabor a sal estaba en mi boca de nuevo, pero esta vez no era de lluvia, era de bilis. De una furia que había madurado como el vino que se estaban bebiendo. «No te debo nada», dije, mi voz temblando apenas un poco, luchando por mantener el control. «Absolutamente nada». Y la respuesta es no. «Salgan de mi casa. Ahora». Mi padre se puso de pie, su rostro rojo de ira, las venas de su cuello hinchándose. «No le hables así a tu padre. Mira, Cynthia, vamos a hacer esto por las buenas o por las malas. Sé que tienes deudas. Mantener este lugar debe costarte una fortuna. Los impuestos, el mantenimiento, la nómina, seguro estás ahogada. Yo puedo hacerme cargo de la hipoteca que seguramente tienes. Te libero de la carga financiera. Solo firma los papeles de traspaso y te vas con dignidad a tu departamento». «¿Hipoteca?». Solté una risa seca, sin humor, que resonó en el comedor. «Papá, esta casa no tiene hipoteca. La pagué al contado hace 3 años. 40 millones de pesos, uno tras otro. No le debo un centavo a nadie. A diferencia de otros». La cara de mi padre palideció por un segundo, sus ojos se movieron nerviosamente hacia Mauro, pero se recuperó rápido. «No me mientas. Nadie tiene esa liquidez hoy en día. En fin, no nos vamos a ir. Hemos manejado 4 horas y estamos cansados. Nos quedaremos aquí el fin de semana para que lo pienses bien. Y para que Mauro se familiarice con la propiedad». «No es un hotel», dije, apretando los dientes. «Es la casa de mi hija», dijo mi madre, levantándose y caminando hacia la cocina con aire de dueña. «Y como madre, tengo derecho a un té y a una cama limpia. Soraya, dile a Mauro que traiga las maletas del coche. Vamos a elegir habitaciones. Me pido la principal, la que tiene vista al lago y el jacuzzi». Me quedé paralizada. La audacia era tal que casi resultaba admirable. Estaban invadiendo mi casa, ignorando mi negativa explícita, y actuando como si ya fuera suya. Habían traído maletas, no para un fin de semana, sino para una mudanza. Podría haber llamado a la policía. Tenía el teléfono en mi bolsillo. Pero algo en la mirada de Mauro me detuvo. Había algo en él, una desesperación oculta bajo esa capa de indiferencia y arrogancia. Sus ojos se movían demasiado rápido, escaneando los muebles, los cuadros, calculando el valor de todo. Y mi padre estaba demasiado insistente, demasiado agresivo. No era solo capricho de padre rico. Había urgencia en su voz. Había miedo. Guardé el teléfono. Si querían guerra, tendrían guerra. Pero yo no peleo con gritos en el patio como una verdulera. Yo peleo con estrategias, con leyes, con números y con paciencia. «Está bien», dije, forzando una sonrisa helada que me dolió en la cara. «Quédense el fin de semana. Pero les advierto, esta casa tiene reglas.
Y si rompen algo, lo pagan. Nosotros ponemos las reglas ahora, hermanita, dijo Soraya, pasando a mi lado y golpeando mi hombro con el suyo a propósito. Ve a prepararme un baño de burbujas. El viaje me dejó tensa y necesito relajarme antes de la cena. Vi cómo subían las escaleras de cantera, apropiándose de mi espacio, tocando mis cuadros, criticando mi decoración. Respiré hondo, contando hasta 10, luego hasta 20. Saqué mi celular y envié un mensaje de texto. No a la policía, sino a alguien mucho más peligroso en situaciones financieras. Para, licenciado Montes. Mensaje: necesito una investigación completa, forense y profunda sobre Mauro de la Garza y la situación financiera actual de mis padres. Urgente. Nivel de prioridad: tierra quemada. Quiero saber hasta qué marca de chicles compran. Bloqueé el teléfono y miré hacia las escaleras vacías. Disfruten su baño de burbujas, pensé. Porque será lo último relajante que tendrán en mucho tiempo. La mañana siguiente comenzó no con el canto de los gallos, sino con el sonido estridente de una motosierra eléctrica. Salté de la cama como si me hubieran dado una descarga eléctrica. Eran las 7 de la mañana. Me puse una bata de seda apresuradamente y corrí hacia el balcón de mi habitación que daba al jardín trasero y al área de la piscina. Lo que vi me hizo detener la respiración y sentir una punzada física en el corazón. Abajo, cerca del límite de la terraza de piedra, 2 de mis jardineros estaban parados con cara de terror, inmóviles, mientras un hombre que no conocía, probablemente un contratista externo que habían llamado, operaba una motosierra, acercándose peligrosamente a las ramas bajas de mi ahuehuete centenario. Ese árbol no era solo madera y hojas, era el alma de la hacienda. Tenía más de 200 años. Yo había diseñado todo el sistema de riego y la arquitectura del jardín alrededor de sus raíces para salvarlo, cuando compré la propiedad. Era un monumento vivo a la resistencia. Soraya estaba allí, vestida con una bata de seda rosa chicle y gafas de sol enormes, sosteniendo una taza de café y señalando con un dedo imperioso, dirigiendo la masacre. «¿Más a la izquierda?», gritaba, su voz aguda cortando el aire fresco de la mañana. «Esa rama fea tapa la luz del sol para mí bronceado. Quiero que quiten todo ese lado». «¡Alto!», grité desde el balcón con tanta fuerza que mi garganta ardió y los pájaros salieron volando de las copas de los árboles. «Detengan todo». Bajé las escaleras de 2 en 2, descalza, casi tropezando en mi prisa. Salí al jardín como una furia, ignorando las piedras que se clavaban en mis pies. Corrí hacia el hombre de la motosierra, poniéndome entre él y el árbol. «Apague eso ahora mismo o le juro por Dios que lo demando por daños a propiedad privada y destrucción de patrimonio ecológico». Le grité en la cara, mis ojos echando chispas. El hombre, asustado por mi tono y mi aparición repentina, apagó la máquina inmediatamente y dio un paso atrás, levantando las manos. «Señorita», la otra señora me dijo, balbuceó. «Me importa un comino lo que le dijo la otra señora». Le corté. «Lárguese de mi propiedad antes de que llame a la policía». Soraya se giró lentamente, quitándose las gafas de sol con una lentitud exasperante, como si yo fuera una molestia menor, una mosca en su sopa. «Ay, Cintia, qué escándalo haces por todo», dijo, tomando un sorbo de su café. «Mauro dijo que ese árbol viejo y retorcido es un peligro. Además, ahí es exactamente donde queremos poner el jacuzzi exterior para 10 personas. Necesitamos espacio para las fiestas». «¿El jacuzzi?», pregunté, mi voz temblando de rabia contenida, acercándome a ella hasta que pude oler su perfume dulzón y empalagoso. «Soraya, escúchame bien. No vas a poner ningún jacuzzi. No vas a cortar ni una sola hoja de mi jardín. Esta es mi casa. Mía. Tengo las escrituras, pago los impuestos y soy la única dueña». «Por ahora», dijo ella, sonriendo con una malicia infantil. «Papá ya está hablando con el notario del pueblo. Dice que encontró un vacío legal sobre la donación familiar. Algo sobre bienes adquiridos con dinero familiar no declarado o ingratitud legal.
Una tontería, seguro, pero suficiente para asustarte y congelar tus cuentas, ¿no? Además, piénsalo, hermanita. Tú sola aquí, con tantos árboles, es triste. Nosotros le daremos vida. Sentí un escalofrío. Mi padre era un tiburón viejo, pero era un tiburón al fin y al cabo. Era capaz de inventar cualquier artimaña legal para bloquearme, para hacerme la vida imposible, aunque no ganara al final. Pero lo que más me enfureció fue la falta de respeto total hacia la vida que me rodeaba. Para ellos, la naturaleza era solo un adorno o un estorbo para su comodidad. Dile a tu gente que se vaya, dije, señalando la salida. Y tú, entra a la casa y no vuelvas a salir hasta que aprendas a respetar lo ajeno. Si vuelvo a ver a alguien tocando mis plantas, te juro que te saco a la calle en bata. No me hables así, chilló ella, perdiendo la compostura de niña rica. Yo soy la futura señora de la Garza. Tú eres solo una solterona amargada que prefiere abrazar árboles mugrosos que tener hijos. Eres una seca. La palabra seca me golpeó. Era el insulto favorito de mi madre. Pero no dejé que me viera sangrar. Me di la vuelta y caminé hacia la casa, dejando a Soraya gritando improperios al aire. En ese momento, mi teléfono vibró en el bolsillo de mi bata. Era una llamada de mi tía Lupe. Guadalupe, la hermana mayor de mi padre. La oveja negra de la familia antes de que yo tomara ese título. La única persona de esa estirpe que tenía sentido común y corazón. Me alejé hacia mi despacho y contesté. ¿Bueno? Tía Lupe. Hija, escúchame bien, la voz de mi tía sonaba agitada, susurrando, como si estuviera escondida. Me enteré por los chismes del club que tu padre y tu madre se fueron ayer a tu hacienda. ¿Están ahí? Sí, tía. Están aquí. Es una pesadilla. Quieren quitarme la casa para dársela a Soraya y a su prometido, Mauro, como regalo de bodas. Lo sabía, exclamó mi tía, y pude escuchar el sonido de una taza chocando contra un plato. Esas ratas inmundas. Escucha, Cintia. Tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado con ese tal Mauro de la Garza. ¿Por qué? Solo parece un niño rico tonto, dije, sentándome en mi silla de cuero. No es rico, hija. Y no es tonto, es peligroso. En el club deportivo ya nadie le habla. Le cancelaron la membresía hace 2 meses. Se dice que debe mucho dinero. Mucho dinero, hija. Y no a los bancos, sino a gente mala. ¿Gente mala? Pregunté, sintiendo que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. La prisa, la desesperación, la insistencia en la propiedad. Prestamistas, mi amor. De esos que te rompen las piernas si no pagas a tiempo. Dicen los rumores que debe cerca de 5 millones de pesos en apuestas deportivas y póker clandestino. Está desesperado por conseguir un aval o una propiedad para calmar a los cobradores. Se le acaba el tiempo. Miré por la ventana hacia el jardín. Mauro había salido y estaba hablando con Soraya, gesticulando nerviosamente, pasándose la mano por el cabello una y otra vez. Ya no parecía tan arrogante. Parecía un animal acorralado. Gracias, tía. Eso explica muchas cosas. Explica por qué mi padre está tan insistente. Cree que está salvando el futuro de Soraya casándola con un rico, pero en realidad la está vendiendo a un estafador. Hay más, hija. Tu padre. Tu padre también está quebrado. Me detuve en seco. El mundo pareció detenerse por un segundo. ¿Cómo que quebrado? Si llegó en una camioneta del año. Mamá trae joyas nuevas. Todo es fachada. La camioneta es rentada por día. Hace 6 meses que no paga la hipoteca de la casa de Lomas. Delia ha estado vendiendo sus joyas buenas en secreto a las casas de empeño del centro para pagar el supermercado y mantener las apariencias. Tu padre cree que si casa a Soraya con un de la Garza, el apellido de la familia del muchacho le abrirá puertas de crédito de nuevo. Piensa que Mauro es rico y que lo va a salvar. Casi solté una carcajada.
Era una tragicomedia perfecta, digna de una telenovela barata. Mi padre, un arruinado fingiendo ser rico, tratando de casar a su hija con otro arruinado que fingía ser rico, y ambos planeaban usar mi dinero, mi trabajo y mi casa para mantener su farsa. Eran dos parásitos tratando de chuparse la sangre mutuamente, pero como no tenían sangre, habían decidido venir por la mía. Tía, te amo. Gracias por decirme. No sabes cuánto me ayudas con esto. Cuídate, mi niña. No dejes que te pisen. Dals duro. Hazlo por ti y hazlo por mí. Colgué el teléfono. Mi mente de ingeniera y arquitecta empezó a trazar un plan. Ya no se trataba solo de defender mi casa. Se trataba de exponerlos. De humillarlos con la única verdad que entienden, el dinero. Entré a mi despacho y cerré con llave. Me senté frente a mi computadora, abrí mi correo seguro y vi el mensaje entrante del licenciado Montes, mi abogado de confianza y tiburón legal. El asunto decía, informe financiero completo, sujetos FR y IMG, confidencial. Abrí el archivo adjunto con manos temblorosas, no de miedo, sino de anticipación. Era devastador. El perfil de Mauro de la Garza, 5 tarjetas de crédito al límite. 3 demandas civiles por impago de pagarés. Y lo más interesante, una nota de inteligencia financiera que vinculaba su nombre con transferencias sospechosas a un grupo de prestamistas en el barrio de Tepito. La deuda total estimada ascendía a 5.250.000 pesos. Estaba técnicamente en bancarrota. Luego, el perfil de don Fermín Rodríguez. Mi padre, su empresa constructora, estaba en quiebra técnica desde hacía 2 años. Había estado maquillando los balances para engañar a inversionistas menores. La casa familiar en Lomas tenía 3 gravámenes. Y lo más jugoso, su deuda principal, la hipoteca de la casa donde vivían mis padres, había sido declarada incobrable por el banco y vendida a una cartera de recuperación de activos hace 3 meses. Sonreí. Una sonrisa que no llegó a mis ojos, una sonrisa de depredador. Hace 3 meses, mi empresa, Raíces Verdes S.A., había comprado un paquete de deuda bancaria con descuento para diversificar inversiones y obtener beneficios fiscales. Yo ni siquiera había revisado los nombres individuales de los deudores en ese paquete. Mi gestor financiero lo había hecho automáticamente. Busqué rápidamente en la base de datos interna de mi propia empresa. Puse el Registro Federal de Contribuyentes, RFC, de mi padre. La pantalla parpadeó y mostró el resultado, deudor, Fermín Rodríguez. Estatus, moroso, 180 días de atraso. Garantía, bien inmueble, casa en Lomas de Chapultepec. Acreedor actual, Raíces Verdes S.A., propiedad al 100% de Cintia Rodríguez. Me eché hacia atrás en mi silla de cuero, riendo en silencio. Una risa que liberaba años de tensión. El destino tiene un sentido del humor retorcido y maravilloso. Mi padre no lo sabía. Él pensaba que le debía al banco o a algún fondo buitre extranjero sin rostro. No sabía que su hija, la desheredada, la vergüenza de la familia, la jardinera sucia, era dueña del techo bajo el que dormía. Tenía el arma nuclear en mis manos. Ahora solo necesitaba el momento perfecto para detonarla. Salí del despacho, cerrando con llave, y bajé a la sala principal. Mi madre estaba ahí, criticando mis cortinas de lino belga. Estas telas son muy ásperas, hija. Se ven baratas. Deberías poner seda o terciopelo. Mauro dice que la seda da mejor luz para las fotos. Mamá, dije con voz suave, casi dulce, ocultando mis garras. He estado pensando en lo que dijo papá ayer. Ella se detuvo, sus ojos iluminándose con una esperanza codiciosa. ¿De verdad? Ay, hija, sabía que entrarías en razón. Sabía que en el fondo eres una buena chica. Al final, la familia es lo primero, ¿verdad? Sí, la familia es lo primero. Quiero organizar una cena esta noche. Una cena formal. Para celebrar el compromiso de Soraya y discutir los papeles de la casa. Quiero que todo quede claro. Mi madre aplaudió, juntando las manos como una niña pequeña ante un regalo. ¡Maravilloso!
Sabía que no nos fallarías. Le diré a tu padre. Ay, tengo que ver qué me pongo. Ojalá hubiera traído mi vestido azul. ¿Crees que tu estilista pueda venir? Quiero que todo sea perfecto. ¿Será perfecto, mamá? Te lo prometo. Será una noche inolvidable, aseguré, y nunca había dicho una verdad más grande. Subí a mi habitación para prepararme, pero antes hice una parada en la cocina. Le di instrucciones precisas a mi chef, doña Martita, y a mi personal de servicio. Quiero la vajilla de gala. El mejor vino. Y quiero que los guardias de seguridad estén atentos, pero discretos. Luego llamé al licenciado Montes. Licenciado, venga a cenar esta noche a la hacienda. Y traiga el proyector portátil. Sí, el de alta definición. Traiga todas las carpetas impresas. Y traiga a 2 de sus guardias de seguridad, pero que vistan de traje civil, como si fueran sus asistentes. No quiero asustarlos, todavía. ¿Es hora del show, jefa? Pregunté Montes. Es hora de la ejecución, respondí. El resto de la tarde fue una calma tensa, eléctrica. Vi a Mauro pasearse por el borde de la piscina hablando por teléfono, sudando a pesar de que la temperatura había bajado con la brisa de la tarde. Lo escuché decir, casi gritando en susurros, sí, sí, te lo juro. Mañana tengo los papeles firmados. Es una hacienda en San Miguel, vale 40 millones mínimo. Sí, te pago todo con intereses. Solo dame 24 horas. No le hagas nada a mi hermana, por favor. Pobre idiota. Estaba vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Y el oso estaba a punto de despertar y devorarlo vivo. Cuando el sol se puso, la hacienda se iluminó con las luces ámbar que yo había diseñado para resaltar la textura de la piedra antigua. Era hermosa. Mi refugio. Mi logro. Y esta noche se convertiría en mi tribunal supremo. Hola, familia de Karma. Perdón por interrumpir este momento tan tenso, sé que están al borde del asiento, pero necesito pedirles un favor rápido. Si están disfrutando de ver cómo Cynthia prepara su venganza maestra contra esta familia tóxica, por favor denle like a este vídeo y suscríbanse al canal Karma Familiar. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Y quiero saber algo de ustedes, ¿desde qué ciudad o país nos escuchan hoy? Déjenme un comentario abajo con el nombre de su ciudad. Me encanta leer hasta dónde llegan nuestras historias. Ahora sí, volvamos a la cena. La bomba está a punto de estallar y créanme, no querrán perderse la explosión. La atmósfera en el comedor principal era de una elegancia sofocante. La mesa larga de caoba estaba vestida con un mantel de lino blanco inmaculado, candelabros de plata con velas encendidas y mi mejor vajilla, la de porcelana de Limoges que había comprado en una subasta en París. Copas de cristal de baccarat brillaban bajo la luz tenue. Si iba a destruirlos, lo haría con clase, con estilo, en mi terreno y bajo mis condiciones. Yo vestía un traje sastre blanco impecable, de corte moderno y afilado, con una blusa de seda negra debajo. Mi cabello estaba recogido en una coleta alta y tensa, dejando mi rostro despejado. Nada de ropa de trabajo, nada de tierra bajo las uñas. Esta noche, yo era la CEO, la dueña, la patrona. Mi familia bajó vestida de gala, o al menos, lo que ellos consideraban gala. Soraya llevaba un vestido de lentejuelas plateadas que era demasiado corto y demasiado brillante, gritando, «¡Mírenme a cada paso!». Mauro había logrado ponerse una chaqueta azul, aunque seguía sin calcetines, un detalle que me parecía infinitamente vulgar. Mi padre, don Fermín, caminaba con el pecho inflado, sonriendo como un emperador romano, creyendo que había ganado la guerra sin disparar una sola bala. «Vaya, Cynthia», dijo mi padre, tomando asiento en la cabecera, otra vez, sin preguntar. «¿Te ves presentable? Al fin te quitaste esos trapos de jardinera. Con un poco de maquillaje y buena ropa, casi pareces una de nosotros». «Gracias, papá». «Siéntense, por favor. Licenciado Montes, acompáñenos». Presenté a mi abogado como un asesor de negocios y socio estratégico.
Mi padre no sospechó nada, al contrario, parecía complacido de tener un testigo profesional de alto nivel para la donación. Pensaba que le daba legitimidad a su robo. La cena transcurrió entre elogios falsos y planes delirantes. Sirvieron crema de flor de calabaza y filete mignon en salsa de vino tinto. «Vamos a tirar esa pared del fondo», decía Soraya con la boca llena, señalando un muro de carga del siglo XVIII con frescos originales. «Quiero un salón de baile diáfano, moderno, con espejos en el techo». «Y el establo», añadió Mauro, bebiendo mi vino como si fuera agua. «Huele a caballo. Deberíamos convertirlo en un garaje climatizado para mis autos. Tengo un Ferrari que no puede estar a la intemperie, la pintura es delicada». «¿Un Ferrari?», pregunté suavemente, tomando un sorbo de agua. «Impresionante. ¿De qué año es?». «Es del año», titubeó Mauro por un microsegundo, evitando mi mirada. «Está en el taller ahora mismo, haciéndole unos ajustes personalizados de motor. Ya sabes, cosas de conocedores». «Claro», dije, sonriendo. «Los ajustes personalizados son caros. Me imagino que el mantenimiento debe ser brutal». Cuando sirvieron el postre, una tarta de higos con queso mascarpone, mi padre golpeó su copa con un tenedor. Clink, clink, clink. El sonido de la victoria prematura. «Bueno, familia. Ha sido una cena exquisita. Cynthia, has mejorado. Pero vamos a lo importante. No estamos aquí solo para comer. Cynthia, mi hija pródiga, ha recapacitado. Ha entendido que el deber de la familia es apoyarse mutuamente. Así que, licenciado Montes, si tiene los papeles listos, procedamos a la firma. Quiero brindar por el futuro de Soraya y Mauro en esta, su nueva casa». El licenciado Montes asintió solemnemente y sacó una carpeta gruesa de piel negra. Pero no la abrió. En su lugar, sacó un pequeño control remoto. «Antes de firmar», dije, poniéndome de pie lentamente, «me gustaría hacer un brindis. Y una pequeña presentación. Me gusta que las cosas sean transparentes en los negocios. Y esto, papá, es un negocio». «¿Presentación?». Soraya rodó los ojos y soltó un suspiro dramático. «Ay, Cynthia, qué aburrido. Siempre queriendo ser el centro de atención. Solo firma y ya. Quiero ir a probar el jacuzzi». Ignoré a mi hermana y presioné un botón en el control remoto que tenía en mi mano. Una pantalla de proyección descendió suavemente desde el techo, con un zumbido eléctrico casi imperceptible, cubriendo el cuadro antiguo que estaba detrás de mi padre. «Mauro», dije, girándome hacia él y clavándole la mirada. «Tú dijiste que necesitabas esta casa porque tu familia necesita espacio y estatus. Pero mi investigación de debida diligencia sugiere que necesitas algo más líquido». Encendí el proyector. La primera diapositiva iluminó la sala con una luz blanca y dura, cegadora por un momento. Era un escaneo digital de un reporte de crédito especial, ampliado para que todos, hasta mi madre sin gafas, pudieran leer los números rojos. Sujeto: Mauro de la Garza. Estatus financiero: insolvencia crítica. Total vencido: 5.250.000 pesos. Acreedores principales: Banco Nacional, Casino Royale, nombres tachados, prestamistas privados de alto riesgo. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Mauro dejó caer su tenedor sobre el plato de porcelana. El sonido metálico resonó como un disparo en una iglesia. «¿Qué es esto?», preguntó mi madre, entrecerrando los ojos, confundida. «Esto, mamá», dije con calma, caminando alrededor de la mesa, «es la razón por la que tu yerno de oro quiere mi casa. Mauro no tiene un peso. De hecho, tiene menos 5 millones de pesos. Está siendo perseguido por usureros violentos. Su plan era usar mi hacienda como garantía colateral para pedir otro préstamo urgente y pagar sus deudas de juego antes de que le rompan las rodillas». Soraya se giró hacia Mauro, con los ojos desorbitados, la boca abierta en una O perfecta de horror. «¿Mauro? ¿Es cierto?». Su voz era un chillido.
Me dijiste que tus cuentas estaban bloqueadas por una auditoría de la empresa de tu papá. Me dijiste que eras millonario. Mauro se puso rojo como un tomate, luego pálido como un papel. «Es mentira», gritó, poniéndose de pie de un salto y tirando su silla hacia atrás. «Esa información es falsa. Es un montaje. Voy a demandarte por difamación y calumnias. ¿No sabes con quién te metes?» «Siéntate», ordenó el licenciado Montes con una voz de barítono que heló la sangre, sin siquiera levantarse de su asiento. «Tengo aquí las notificaciones judiciales originales y las copias de los pagarés firmados por usted. ¿Quiere que las lea en voz alta? Tengo una del Beto, dice que si no paga para el lunes, bueno, es bastante gráfica». Mauro se desplomó en su silla, derrotado, temblando. Mi padre, don Fermín, estaba temblando también. Pero no de ira, sino de pánico puro. Su boleto de salvación, su conexión con la alta sociedad, acababa de quemarse frente a sus ojos. «Mauro», balbuceó mi padre, con la voz rota. «Me dijiste que eras solvente. Me dijiste que tu apellido. Me prometiste que invertirías en mi constructora. Usted es un idiota, Fermín», explotó Mauro, girándose contra mi padre. «Usted sabía que yo tenía problemas de liquidez. Por eso me ofreció la casa de su hija. Usted me dijo, cásate con Soraya, aguanta a la niña mimada y te doy la hacienda de la otra. Vale 40 millones, con eso te recuperas y nos ayudas». Un grito ahogado salió de la garganta de Soraya. Se llevó las manos al pecho como si le hubieran disparado. «¿Papá?», gimió ella, mirando a nuestro padre con horror. «¿Le ofreciste mi dote para pagar sus deudas de juego? ¿Me vendiste? ¿Me vendiste a un estafador? Lo hice por la familia», rugió mi padre, golpeando la mesa, tratando de recuperar el control. «Necesitábamos una alianza. Necesitábamos dinero rápido. La situación es complicada». «Hablando de dinero y situaciones complicadas, papá», interrumpí, mi voz cortante como un bisturí. «Pasemos a la siguiente diapositiva. Creo que esta te va a interesar más». Presioné el botón. La imagen cambió. Ahora se mostraba la fachada de la casa colonial de mis padres en Lomas de Chapultepec. La casa donde crecí, la casa de la que me echaron. Y sobre ella, superpuesto, un sello digital rojo enorme que decía, cartera vencida, propiedad adjudicada a Raíces Verdes S.A. Mi padre se quedó mirando la pantalla, boquiabierto. Sus ojos iban de la pantalla a mí y de vuelta a la pantalla, tratando de procesar la información. «¿Qué y qué significa esto?», susurró, su voz apenas audible. «Significa, papá, que estás quebrado», dije brutalmente. «Tu empresa es un cascarón vacío desde hace años. Dejaste de pagar la hipoteca hace 6 meses para mantener tu estilo de vida. El banco se cansó de tus excusas y vendió tu deuda en un paquete de activos tóxicos hace 90 días. Caminé lentamente hasta pararme justo detrás de su silla. Me incliné y susurré en su oído, pero lo suficientemente alto para que todos escucharan. ¿Y sabes quién compró ese paquete de deuda? ¿Sabes quién es el dueño único de Raíces Verdes S.A.? Él negó con la cabeza lentamente, sudando frío. Gotas de sudor corrían por su sien. «Soy yo», dije, y la satisfacción que sentí fue embriagadora. «Yo soy la dueña de tu deuda. Yo soy la dueña de tu hipoteca. Y técnicamente, legalmente, soy la dueña de la casa donde duermes, de los muebles que usas y del techo que te cubre». Mi madre soltó un sollozo desgarrador y se cubrió la cara con las manos, manchando el mantel de maquillaje. «No puede ser», susurró mi padre. Tú eres una jardinera. Tú eres una fracasada. Soy arquitecta paisajista y empresaria, papá. Y soy muy, muy buena en lo que hago. Mientras tú jugabas a ser rico y gastabas dinero que no tenías, yo construía riqueza real. Mientras tú me despreciabas, yo compraba tu futuro». Regresé a mi lugar en la cabecera opuesta. Me sentía poderosa. No, me sentía justa. Era la justicia divina actuando a través de mí.
Así que, recapitulemos, dije, mirando a las 4 personas destruidas frente a mí. Vinieron a mi casa, insultaron mi trabajo, trataron de cortar mis árboles centenarios, y exigieron que les regalara mi propiedad para encubrir la estafa de un apostador compulsivo y la quiebra fraudulenta de un empresario mediocre. ¿Me faltó algo? Nadie respondió. Solo se escuchaban los sollozos de Soraya y la respiración agitada de mi padre. Bien. Licenciado Montes, por favor, explique las condiciones de la rendición. El abogado abrió su carpeta y sacó varios documentos. Señor Mauro de la Garza, tiene 5 minutos exactos para abandonar esta propiedad antes de que llamemos a la policía estatal. Tenemos redactada una denuncia por intento de fraude y asociación delictuosa. Si se va ahora, quizás le demos una ventaja de 10 minutos antes de notificar a sus acreedores de su ubicación actual. Mauro se levantó tan rápido que tiró la silla al suelo. No dijo nada. Ni siquiera miró a Soraya. Salió corriendo del comedor como un animal asustado. Señor y señora Rodríguez, continuó el abogado, la señorita Cintia, en su calidad de acreedora principal, ha decidido no ejecutar el desalojo inmediato de su residencia en la Ciudad de México, todavía. Mi padre levantó la vista, una chispa de esperanza patética en sus ojos llorosos. ¿De verdad? Hija, sabía que no nos harías esto. Somos familia. Silencio. Grité, golpeando la mesa. No he terminado. No los voy a desalojar mañana. Les voy a dar 30 días. 30 días exactos para que vacíen la casa y se busquen un lugar que puedan pagar con sus ingresos reales, que son 0. ¿30 días? Lloró mi madre. ¿A dónde vamos a ir? Quizás ese departamento de 2 recámaras en el centro que me consiguieron les sirva a ustedes, dije con una sonrisa fría. Es pequeño, pero mono, ¿verdad, Soraya? No puedes hacernos esto. Chilló Soraya, poniéndose de pie. Soy tu hermana. ¿Dónde voy a vivir? Mi boda. Mauro se fue. No habrá boda, Soraya. Mauro solo te quería por el dinero que pensaba que yo te iba a dar. Nunca te quiso. Y tú eres joven. Tienes 2 manos y 2 pies. ¿Puedes trabajar? Yo empecé lavando platos y cargando bultos de tierra. Te hará bien probar la realidad. Se acabó, dije, señalando la puerta. Quiero que se vayan. Todos. Ahora mismo. Mis guardias los escoltarán a la salida. Y no se lleven nada que no sea su ropa. Si falta una sola cuchara de plata, los demando por robo. La salida de mi familia fue un espectáculo patético y silencioso. No hubo más gritos arrogantes, ni miradas de superioridad, ni amenazas vacías. Solo el sonido triste de las ruedas de las maletas arrastrándose por el suelo de piedra y sollozos ahogados que resonaban en el vestíbulo vacío. Mi madre intentó acercarse a mí una última vez en la entrada principal. Sus ojos estaban rojos, su maquillaje corrido, su dignidad hecha trizas. Cintia, por favor, suplicó, agarrando mi manga. Tu padre está viejo. Tiene el corazón débil. Si nos quitas la casa, si nos humillas así, lo vas a matar. Ten piedad. La miré a los ojos y busqué algún rastro de la madre que debió haberme protegido. Pero solo vi lo que siempre había estado allí, cobardía y egoísmo. Ella nunca me defendió. Ella vio cómo me echaban a la lluvia hace 10 años y no hizo nada, solo se quedó mirando desde la ventana, preocupada por el qué dirán. El corazón de papá está perfectamente bien, mamá, dije con frialdad, soltándome de su agarre. Lo que está herido es su ego. Y tú eres su cómplice. Tuvieron 10 años para buscarme. 10 años para ver si su hija estaba viva o muerta, si tenía hambre o frío. Pero solo vinieron cuando necesitaron algo, cuando se les acabó el dinero. Esa no es familia, mamá. Eso es ser parásitos. Somos tu sangre, susurró ella, como si fuera un hechizo mágico. Sí. Y a veces la sangre se gangrena y hay que cortar la extremidad para salvar el cuerpo. Yo me estoy salvando.
Adiós, mamá. Los guardias de seguridad, 2 hombres grandes y serios, los escoltaron hasta la salida. Como había cancelado las tarjetas de crédito corporativas de mi padre, que estaban vinculadas a la empresa que ahora técnicamente yo controlaba a través de la deuda adquirida, la empresa de alquiler de autos de lujo había venido a recoger la SUV negra mientras cenábamos, alertada por el declinamiento de la tarjeta. Tuvieron que llamar a un taxi local. Uno de esos Nissan Suru viejos y ruidosos que abundan en los pueblos. Me quedé parada en el pórtico de mi hacienda, bajo la luz ámbar de los faroles, viendo cómo intentaban meter sus maletas de diseñador en la cajuela pequeña del taxi. Soraya tuvo que llevar su maleta Louis Vuitton gigante en las piernas, aplastada en el asiento trasero junto a mis padres. Parecían sardinas en lata. Cuando el taxi arrancó y desapareció en la oscuridad de la carretera, dejando una estela de humo gris, sentí un peso inmenso levantarse de mis hombros. Esperaba sentir culpa. Me habían enseñado que una buena hija se sacrifica. Pero no sentí culpa. Sentí una paz profunda, limpia, como el aire después de una tormenta. Tía Lupe salió de la cocina con 2 tazas de chocolate caliente humeante. Se paró a mi lado y me pasó una taza. Se fueron, dijo ella suavemente. Se fueron, repetí, probando la dulzura del chocolate. Hiciste lo correcto, mi niña. Fue duro, fue brutal, pero fue justo. Tía, ¿soy una mala persona? Pregunté, mirando las estrellas que brillaban sobre mis campos de agave. Podría haberlos dejado vivir en la casa de la ciudad. Tengo el dinero. No me cuesta nada dejarlos ahí hasta que mueran. Tía Lupe me rodeó con un brazo y apoyó su cabeza en mi hombro. No, Cynthia. Si les hubieras dado lo que querían, o si los hubieras salvado sin consecuencias, nunca habrían aprendido. Habrían seguido chupándote la vida, la energía y el dinero hasta dejarte seca. A veces, el mayor acto de amor, o al menos de justicia, es dejar que la gente enfrente las consecuencias de sus propios actos. Les diste una lección. Ahora depende de ellos si aprenden o no. A la mañana siguiente, me desperté temprano, como siempre. No hubo motosierras. Solo el canto de los pájaros y el sonido del viento moviendo las hojas de los árboles. Fui al jardín trasero. Mi ahuehuete tenía una herida fea en la corteza donde la sierra lo había tocado, una cicatriz fresca que sangraba resina. Pero estaba vivo. Fuerte. Sus raíces seguían profundas. Puse mi mano sobre la madera rugosa y sentí su vibración. Lo siento, viejo amigo, susurré. No dejaré que nadie te vuelva a lastimar. Estamos juntos en esto. Recibí un mensaje de texto de Soraya unas horas después. Era un texto largo, lleno de faltas de ortografía por la prisa, diciendo que Mauro la había manipulado, que ella era una víctima, que en el fondo siempre me había admirado y que por favor le prestara 100.000 pesos para empezar de nuevo. No respondí. Bloqueé el número. Luego llamé al licenciado Montes. Licenciado, proceda con la ejecución hipotecaria de la Casa de Lomas en 30 días exactos. Quiero que se cumpla la ley. Pero, hice una pausa, mirando mis campos verdes. Ofrézcales una opción de alquiler subvencionado en ese departamento pequeño que tenemos en la colonia Doctores. Que lo pague mi empresa como caridad deducible de impuestos. No quiero que vivan debajo de un puente, pero tampoco quiero que vivan como reyes a mi costa. Que paguen una renta simbólica para que aprendan lo que es pagar por un techo. Entendido, señora Rodríguez. Muy generoso de su parte, considerando todo. Colgué y miré mi hacienda. Mi esperanza. El nombre nunca había tenido tanto sentido como hoy. Mucha gente dice que el éxito es la mejor venganza. Yo digo que la paz es la mejor venganza. Y por primera vez en mi vida, mi paz no era negociable. Nadie volvería a pisar mis sueños con zapatos sucios. Han pasado 6 meses desde esa noche fatídica. La vida en la hacienda La Esperanza sigue floreciendo. Mi negocio de eventos ha crecido exponencialmente. Irónicamente, la historia de la arquitecta que enfrentó a su familia para salvar un árbol centenario se filtró en el pueblo.
probablemente gracias a la boca floja pero leal de tía Lupe, y me trajo una clientela que valora el carácter, la fortaleza y la autenticidad. Ahora, la gente no solo alquila mi jardín, alquila mi historia. ¿Y mi familia? Bueno, el karma hizo su trabajo de manera impecable. Mauro desapareció del mapa. Se rumorea que tuvo que huir del país para escapar de sus acreedores. Alguien me dijo que lo vieron trabajando de mesero en un bar de playa barato en Panamá, escondiéndose bajo otro nombre, sirviendo margaritas a turistas. Mis padres y Soraya viven en el departamento pequeño de la colonia Doctores. Es un lugar digno, pero lejos del lujo de Lomas. Soraya tuvo que conseguir un trabajo real por primera vez en su vida. Es recepcionista en una clínica dental y se queja todos los días en Facebook sobre lo injusta que es la vida y cómo el mundo le debe algo. Mi madre aprendió a cocinar a la fuerza. ¿Y mi padre? Mi padre es un hombre roto. Sin su dinero y su estatus, perdió a todos sus amigos del club. Ahora pasa los días sentado en un parque cercano, jugando dominó con desconocidos y contando historias de grandeza pasada que ya nadie cree. A veces, en las noches tranquilas, me pregunto si fui demasiado dura. Si debería haber perdonado incondicionalmente. Pero luego miro mis manos, esas manos ásperas y fuertes que construyeron todo esto, y recuerdo que el perdón no significa permitir que te vuelvan a abusar. La lección que aprendí es simple pero poderosa: la familia no se define por el ADN ni por los apellidos. Se define por la lealtad, el respeto y el amor genuino. Si alguien tiene que destruirte para construir su felicidad, esa persona no es tu familia, es tu enemigo. Y a los enemigos no se les invita a cenar, se les cierra la puerta. Y ahora, les pregunto a ustedes, mi querida audiencia de Karma Familiar, con el corazón en la mano, ¿creen que hice lo correcto al ejecutarlos financieramente y mandarlos a vivir a una realidad humilde? ¿O debería haber sido la hija buena y salvarlos a pesar de todo su veneno y traición? ¿Qué hubieran hecho ustedes si su propio padre les exigiera su casa para dársela a su hermano favorito? Déjenme sus respuestas honestas en los comentarios. Los estaré leyendo a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta historia de justicia, dolor y empoderamiento. Si te ha gustado ver cómo Cynthia puso a cada uno en su lugar y defendió su dignidad, no olvides darle like al vídeo, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras historias diarias. Recuerda, el karma no tiene menú, a cada uno le sirve lo que se merece. Hasta la próxima, familia.